hace algunos años, Carlos Olvero, tenemos la difícil visión de construir el barco mientras navegamos, que no es fácil, ¿viste? Y encima, no digo que hay tempestad, pero más o menos, falta un poquito de la tempestad. Así que realmente es un momento difícil, es un momento, recién hablábamos con el compañero, donde nos deja blanco sobre negro conductas políticas, quienes son los que realmente estaban por convicción y quienes estaban pegados por otras razones, pero que no tienen que ver con la convicción política. Y nosotros hemos decidido con Gabriel, con Osvaldo, con Valero, con Amado Vudú, con Marcelo Parrilli, con Fernando Vaca Narvaja, con Carolina Papalero, con Julio César Urien, con Raúl Rabanaque Caballero, con Martín García, con Fernando Esteche, un grupo grande de compañeros, amplio, muy frentista, que tenemos procedencias distintas a armar o relanzar el partido Mide, ¿no? Y el relanzamiento supone apertura, ¿no? Yo sé que ahora están por venir compañeros de otro grupo. Compañeros, son el nuevo encuentro. Son de nuevo encuentro, ¿sí? Nosotros cuando lanzamos el partido, lo primero que hicimos con Gabriel fue ir a ver a Cristina y decirle el partido es tuyo. Llegó la presidenta y abrí la jugada, poné a quien quieras. Está totalmente a disposición. Y nosotros partimos de dos premisas. Una, que Cristina es Perón hoy. Digo, trasladada en el tiempo, en la coyuntura. Después sí, por similitud, algunos cuando uno dice Cristina Perón, cometen el error de las comparaciones personales. No es lo que decimos nosotros. Nosotros hablamos en términos de liderazgo político, de lo que significa hoy, en el comienzo del siglo XXI, el mismo papel, el mismo rol de liderazgo histórico que tuvo Perón. Después, obviamente, son personas distintas, con historias distintas, características personales distintas. Ahora, Cristina para el movimiento popular, Perón, ¿no? Segundo, decimos que el kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI. Y tomamos un ejemplo. Cuando Jauretche y sus compañeros entre el 44 y 45 se encuentran con Perón y con un peronismo que empieza a latir a partir del 17 de octubre y que se construye a partir del 43 con Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ellos se dan cuenta, Jauretche y sus compañeros, de que aquella Unión Cívica Radical de los años 30, socia de la década infame, socia de lo peor al servicio de la oligarquía, se había muerto y había que fundar otra cosa. No había que recuperar ese UCR, había que fundar otra cosa. Hoy, nosotros, cuando vemos a este partido justicialista que no acepta a ningún dirigente kirchnerista de Cristina en su lista nacional, este partido justicialista que no ha dicho una sola palabra de solidaridad con Cristina y con Milagro Sala,
y con tantas otras situaciones con las que tendría que haberse solidarizado en este tiempo. Cuando vemos ese partido justicialista, decimos, hay que fundar otra cosa. Hay que organizar el kirchnerismo del siglo XXI, el kirchnerismo que es el peronismo del siglo XXI. Nosotros no decimos que somos lo único, no, hay otras expresiones, está todo encuentro, está la cámpora, está, bueno, lo que todos ya conocemos. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso se plasme en herramientas concretas? El PJ hoy está más preocupado por franelear con la derecha, con Massa y con el PRO, que por defender a Cristina y por organizar este peronismo que nosotros lo expresamos, como bien dijo Gabriel, en esas 105 propuestas que se la dimos a Cristina, y que Cristina empieza a hacer suya, porque el otro día cuando bate, Cristina dijo, cuando volvamos lo primero que hay que hacer es reformar la Constitución. Ese es el punto 1 de todas nuestras propuestas. Hay que reformar la Constitución basada en el constitucionalismo popular, no que la reforma constitucional sea una rosca entre los abogados y la política. No queremos más constituciones así. Queremos una constitución hecha por el pueblo, que vayamos, como hicieron Venezuela, Bolivia, Ecuador, en fin, reformaron la Constitución, pero fueron a preguntar hasta el último pueblo en qué país querían vivir, bajo qué normas, bajo qué reglas, ¿no? Así que el partido Milés lo que intenta es ofrecer eso, esta posibilidad. Ojalá esto coagule en un gran frente nacional y popular en poco tiempo más. Ahora, con Gabriel, con Osvaldo, con Amado, con todos los compañeros, nos estamos tomando la tarea de ir por los pueblos hablando con los compañeros, abriendo canales de participación orgánica. Hoy somos pocos los compañeros que estamos haciendo esta tarea, de nuestra expresión y de otras expresiones, pero escuchando, sanando heridas. Acá hubo errores de construcción terribles. En esta sesión electoral hasta tuvieron un candidato que no es de acá, ¿no? Tengo entendido que inclusive hasta de otra provincia. Eso no nos puede pasar más. Sacamos 100.000 votos menos en la sexta, si no me equivoco. Por eso andamos ofreciendo debate. Estuvimos en Viedma anteanoche, también con muchísimos compañeros, hablando, compartiendo. Estuvimos... ¿Qué haces? Buenos días. ¿Todo bien?